Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Ya arrancamos con nuestro programa. ¿Cómo te va, Fer? Muy bien. ¿Cómo te va, Diego? Bien, bien. Tranqui, una jornada que tuvo muchas novedades que ya queremos compartir con ustedes, por supuesto, de diversas áreas además. Así es. Y hablando, como decía, nuestro avance también de este tema de corrupción suma y siguen críticas, avances en la investigación en sí. La Fiscalía, ahora que ya tiene todo en su poder, también integra la copia, la famosa copia espejo de estas pericias, de los resultados, las conversaciones que tenía uno de los teléfonos incautados de Lalo Gómez. Así mismo. Y es curioso también lo que pasa, ¿verdad? Porque una persona que llegó al Congreso con votos, que participó, tuvo un filtro de interna previo, pasó el corte, fue inscrito, no hubo ningún problema, estuvo trabajando en el Congreso. Sí. Y ahora, luego de fallecido, cuando aparece en los chats, parece el intocable. Pero en vida no era así. Mucha gente se le acercaba por lo que estamos viendo. Claro. Pero ahora es como que se echan la culpa. Sí. Pero todos estuvieron cerca finalmente, ¿eh? Ayer decía fuerte a lo que decía el diputado Jatar. Acá, que vamos a poner todos los teléfonos acá a ver qué pasa. Va a ser un desastre esto, con otras palabras. Decir. Claro, exactamente. Así que bueno, todavía hay mucho para hablar. Y sobre todo lo otro, ¿verdad? Aparte de las consecuencias judiciales que se esperan en algunos puntos, ¿qué consecuencias políticas tiene esto? ¿Importa o no importa realmente lo que está pasando, que muestra incluso cómo se maneja la justicia en nuestro país? Los tentáculos de la corrupción, sí. Decíamos aquí al momento de iniciar el programa. Y realmente, ¿hasta dónde llegan? Es la pregunta por sobre todo, ¿verdad? Así mismo. Y un montón de operaciones en el Poder Judicial que son gravísimas. Nosotros a veces nos pasamos repitiendo, hace falta seguridad jurídica para los inversores, para que venga el capital y para los ciudadanos comunes. Ya vimos con los González Dar lo que significa manejar la justicia. Esto le toca a muchísimos ciudadanos. No es que la justicia es algo que no nos afecta, al contrario. Totalmente. Nos puede tocar muy de cerca la injusticia sobre todo. Así es, señor, y más todavía cuando es manejada así por unos pocos antojos y finalmente hacen lo que quieren básicamente con la justicia, cuando hay que intervenir en una causa o cuando un fiscal está haciendo mal su trabajo y te está culpando o investigando de algo que vos no hiciste, ¿por qué no, verdad? Y ahora prometen todavía mayores datos con lo que va a ser la difusión de más conversaciones. Pero queremos hablar un poco de esto y cómo están reaccionando también las diversas instituciones públicas y algunas privadas, ¿por qué no también? Así es. Y nos acompaña aquí en piso la senadora Esperanza Martínez, muy amablemente. Gracias, senadora, por venir. ¿Cómo le va? Sí, un placer estar, Fernanda, también Diego, un honor y un placer estar con ustedes, lastimosamente sobre este tema, pero creo que es hoy el tema en el Paraguay y va a ser por mucho tiempo, y ojalá que no sean solamente tapas de diarios, no sean simplemente información por las redes y los medios, sino que sea un inicio de un proceso de cambio profundo de lo que es el sistema judicial y una lucha anticorrupción que anuncian todos, pero aquí vemos el resultado. Senadora, ¿usted cuándo entró al Congreso por el primer periodo? En el 2013. 2013. En ese momento todavía no se hablaba de narcopolítica como una realidad tan... Se decía, parece que fulano tiene un apoyo, un concejal, pero hoy en día cambió, ¿verdad? Avanzó muchísimo, podemos decir. Así es. El crimen transnacional y sobre todo ligado al narcotráfico y a otros tráficos, el de armas, el de la trata de personas, etcétera, viene desde la época de la dictadura. Lo único que Stroessner hacía pasar la droga por Paraguay, seguramente recibían los que estaban involucrados los beneficios de pasar la droga por Paraguay, pero no teníamos droga en el Paraguay, ni consumo ni autoridades, digamos, ligadas directamente o narcotraficantes. Posteriormente, el narcotráfico empieza a financiar campañas. Entonces, figuras políticas, sobre todo los dos partidos tradicionales, ligados a personajes de la política. Y la última etapa más dura, más complicada, es cuando autoridades electas o designadas de los tres poderes del Estado aparecen ligadas al narco. Y la consecuencia en la sociedad es que hoy se consume droga en el Paraguay. Anoche me llamaba una mamá llorando y me decía, mi hija le acaba de ver a su hermano alrededor del Congreso
en un estado lamentable se va a morir porque está hecho un adicto y nosotros no le encontrábamos más. Ese no es un caso. Hoy es un drama en todos los barrios, los Chespi, o sea, el narcotráfico que viene a utilizar la pobreza, la necesidad, la desigualdad social para usarlo de mano de obra barata, para venta y mano, digamos, de infiltración en las comunidades, etcétera, porque el narcotráfico es un protector también, ¿verdad? Entonces es el que ayuda, es el que da, el que pone, el que saca en una sociedad muy carente donde el Estado está ausente. Entonces finalmente hay chicos hoy que quieren ser narcotraficantes, ¿por qué? O estar ligados a las drogas o algún ilícito porque quieren vivir de buena manera. Y ven que a través de un trabajo normal, un trabajo decente, ni siquiera se paga el sueldo mínimo. Y qué irónico que dentro del Congreso estemos hablando de narcopolítica y afuera salgamos y encontremos chicos así, ¿verdad? Completamente dejados a su suerte por Es tremendo, es tremendo porque este drama que se desató, esta podredumbre, como yo hablo, la cloaca que se inundó y que está saliendo por todos lados. Pareciera que los narcotraficantes están allá en la frontera, en Pedro Claro. Juan, parece que son personajes de radio, de televisión, como vemos en alguna serie de narcos. Pero hoy está en el sistema de podredumbre, nos afecta a todos. Claro. ¿Qué pasa si la casa donde ustedes viven, alguno de estos personajes quiere ampliar para hacer el patio de su piscina o lo que sea? Y quiere tu casa, y va a tener tu casa, te va a hacer un pleito y su socio con un plato de sushi, ¿verdad? O con un asado o con una llamada telefónica, que cambian dictámenes de jueces, de fiscales, usan a la policía. ¿Por qué hay tantos desalojos en este momento de comunidades que tienen 20 años, 15 años, 12 años de asentamientos? No. Y viene un fiscal y dice, vamos a verificar si aquí cómo está, y termina haciendo un desalojo como si fuera una invasión hecha hace un día o 2 días. Eso con total impunidad, ¿verdad? Y lo mismo sucede, fíjense, el tema de los pagarés, otro escándalo, ¿verdad? De una cuestión. ¿Y a quién afecta? A maestras, a funcionarios públicos. Ese es su sueldito mínimo que no le alcanza, que termina endeudándose, paga su deuda y finalmente al no retirar el pagaré terminan otros haciéndole pagar 5, 10 veces la deuda. Claro. Es realmente indignante porque es como si hubiera un ensañamiento sobre los sectores sociales que ya son indefensos y donde, claro, la prepotencia y la impunidad hacen lo que quieran. ¿Por qué la oposición no logra más fuerza en este escenario manejado principalmente por hoy el partido oficialista hace varios años? Es un poco la pregunta que quería hacer, pero también queríamos preguntarle a nuestro invitado que está vía Zoom, ¿verdad? Que lo tenemos ya, el diputado Gómez. Así es, el diputado Pedro Gómez del Partido Liberal también nos acompaña vía Zoom. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? Diego, Ruth, un gusto estar con ustedes, con la senadora también. Bueno, estamos a la orden de aquí. Claro, arrancamos un poco por ese lado, diputado. ¿Por qué la oposición no logra mayor fuerza en las urnas? ¿Por qué no es convincente? ¿Qué le falta a la oposición para, digamos, llegar al electorado? Bueno, yo creo que nuestra principal debilidad es la posibilidad de unir toda nuestra fuerza, ¿verdad? Se vio reflejado en estas últimas elecciones que Santiago Peña hoy no es el presidente de la mayoría. Y lastimosamente muchas veces los egos personales de varios actores políticos ya en su momento que no nos dan esa posibilidad de realmente presentar un candidato, la unificación de no solamente un candidato momentáneo, sino realmente una posibilidad de ejercer el gobierno con propuestas, diciéndole a la gente cómo realmente la oposición puede gobernar con todo esto que pasa. Y como te decía hace rato, la mayoría no le votó al presidente Santiago Peña, la mayoría no le votó al Partido Colorado, pero muchas veces por los egos de muchos candidatos, y lastimosamente también varios de ellos que solamente fueron un divisor de votos enorme en su momento para la oposición. Bueno, hoy estamos pagando ese plato roto, estamos pagando realmente un Partido Colorado que hoy está con una mayoría
como se dijo desde un inicio, una mayoría que no respeta nada, una mayoría prácticamente que hace lo que quiere, que hasta sacó una senadora con más de 100.000 votos. Bueno, son todos esos platos rotos que ojalá, y yo creo y estoy convencido que esto más que nada va a ser para que realmente la oposición se una y de una vez por todas pongamos en primer lugar al Paraguay y no a ningún partido político, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que la gente espera, yo creo que eso la gente necesita y ser realmente opción para la ciudadanía por encima de cualquier partido político, porque hoy con este país en terapia intensiva, por llamarlo de alguna manera, realmente tenemos que dejar todos nuestros ojos atrás y realmente presentar un proyecto que realmente pueda dar una opción a la ciudadanía. Senadora, y en el caso de usted, ¿qué opina? Bueno, yo creo que hay errores que son propios de la oposición y cuestiones materiales concretas del modelo eleccionario que se construyó en 70 años en el Paraguay. De parte de la oposición, el problema más importante es la fragmentación, la dificultad para construir alianzas realmente potentes, unitarias, y a lo mejor también encontrar los liderazgos correspondientes para llevar adelante. Las figuras, sí, senador. Las figuras que permitan, digamos, aglutinar a diferentes sectores, quién puede liderar, digamos, sobre varios liderazgos, que suele suceder. A veces por eso existen los outsiders que vienen dentro de coaliciones para, digamos, poner de alguna manera articulación donde hay tantas diferencias. Y que en eso estamos trabajando. Pero el otro tema que no es menor es el modelo clientelar y prebendario. O sea, yo soy senadora, yo tengo, mis ingresos son el salario del Senado, no tengo empresas, etcétera. Hoy tengo que hacer la campaña política y lo hago con los ingresos de mi familia, de mis amigos, de personas adherentes a la propuesta que yo lidero. Y tengo que competir con colegas del Partido Colorado, sobre todo, que por supuesto tienen funcionarios públicos, toda su familia. Hay familias que ganan, 500 millones al mes, solamente mamá, papá, tía, hermanos, etcétera. Operadores políticos en todos los ministerios y en todos los niveles del Estado paraguayo. O sea, puedo usar la ambulancia, puedo usar los medicamentos, puedo usar el Tecoponá, puedo usar porque es un sistema prebendario de coacción y de premio. Y de captación de votos. Claro, vos querés ser, hay gente que te dice, vos te vas a buscar un beneficio del Estado que te corresponde por derecho y te dice, tráeme tu afiliación y trae 20 afiliaciones más, como me dijo una persona en un asentamiento. Eso sí para inscribir una comisión vecinal en un municipio de un partido tradicional, se va y le dice, no, para reconocerle tenés que traerme tu afiliación al partido del intendente y tenés que traerme 20 más. Entonces, o sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo yo voy a convencerle cuando la gente está llena de necesidades? La gente no tiene salud, no tiene educación, no tiene un empleo formal, no tiene aguinaldo, no tiene IPS. La gente está con muchas necesidades materiales. ¿Y quién le resuelve esas necesidades materiales? Y el Partido Colorado metiendo la mano en la lata, robando, haciendo corrupción y encima tomando los bienes públicos que son de derechos de la gente como un favor político. A vos te doy, pero vos... Y entonces, ¿qué dice la gente? Bueno, finalmente ellos son los que me solucionaron, porque en realidad se va construyendo una cultura que la salud, la educación te tiene que regalar un político de turno. No, eso es un derecho. Uno tiene que irse a una escuela, a un hospital, a donde sea, que sea público, y tenemos que ser atendidos como ciudadanos paraguayos. No importa qué pensamos, si votamos en contra de esa autoridad, el derecho constitucional es de todo. Y eso cuesta mucho porque construimos este modelo 70 años. O sea, es una rosca corrupta, es una rosca cerrada. Miren las cifras electorales del Partido Colorado. Es el 35, el 36, el 38%. Y no es la mayoría del país. La oposición no puede... Y miren cuántos funcionarios públicos hay y calculen los funcionarios públicos por 5 familiares. Ese es el voto cautivo.
Ese es, por eso Santiago Peña en su campaña dice que no se hagan del guapito, no miren el título que ustedes tienen colgado ahí. Ustedes están allí por el Partido Colorado. ¿Cómo reaccionó ante esta crisis con la convocatoria? ¿Fue su única reacción? ¿Cómo evalúas eso, senador? Yo creo que esto va a ir creciendo. Yo creo que en este momento la indignación ciudadana está creciendo. Yo creo que marzo va a ser un mes de movilizaciones más allá de la movilización que tradicionalmente hace Paraguay-Pajuná hace 30 años. El 25 hay una movilización de sectores sociales, muchos ligados al tema de los adultos mayores, por el tema del reclamo sobre los montos, sobre los muertos, sobre las listas, etcétera. Y otros sectores sociales que piden otros reclamos. También desde los partidos de oposición estamos tratando de organizar una marcha que se va a definir el día y tratar de hacer convocatorias, porque todo tiene su comienzo, como me escuché a alguien en estos días decir, cuando nació el cristianismo eran 12 apóstoles y hoy son millones en el mundo, ¿verdad? O sea, que seamos hoy poco no quiere decir que no podamos ser millones, no podamos ser muchos. Y esto es un proceso de romper el miedo, porque yo me voy a ir a la manifestación, pero mi mamá es funcionaria pública y tiene amenazas, y yo tengo la beca de Itaipú y vos tenés el tecoponá de tu abuelo. Entonces no es que es una ciudadanía libre. Claro. De actuar. Pero somos todos, estamos en libertad condicional. ¿Y el Ejecutivo va a reaccionar en la misma línea eventualmente de esa ciudadanía? Yo creo que el Ejecutivo, lastimosamente el presidente de la República es un presidente cautivo. Y cuando un presidente de la República no tiene la lapicera, cuando él no toma las decisiones, cuando él no es el que conduce el país, las cosas nunca van a funcionar bien. No se puede hacer algo con dos cabezas. No podemos acá, Diego y yo, tener acá, haciendo simulación acá. ¿Dónde vamos a ir? Yo quiero ir acá y yo quiero ir acá. Y entonces tenemos dos cabezas, quieren ir a dos lados diferentes y comienza el problema. Tiene que haber firmeza en el presidente. Y esta es la prueba de fuego de Santiago Peña. ¿Y hasta ahora cómo fue su reacción? Claro, 10, 15 días... no le echó al de CEPRELAP, no le echó al de la institución esta de inteligencia. A Liliana. A Liliana, no le echó a Marcos. El fiscal general del Estado no abrió una carpeta fiscal en todo este tiempo. Hoy tenía que estar, no fue, hoy tiene que estar el juez legal, no fue tampoco. Vamos a hablar de eso en un ratito, porque tenemos también al diputado Gómez ahí, a la senadora aquí, así que hay una charla todavía que tenemos pendiente. Así es, pausa, ya volvemos. Seguimos en Puntos de Vista, lo tenemos al diputado Pedro Gómez en línea, la tenemos a la senadora Esperanza Martínez acá en piso, para charlar de política y las reacciones que está teniendo el Ejecutivo ante esta crisis política que se da. Así es, queremos consultarle, voy primeramente con el diputado Gómez. ¿Qué le pareció? Hoy finalmente no se presentaron ni el juez Osmar Legal. Él alude a cuestiones que netamente no puede ir a rendir cuentas ante el Congreso con su cargo de juez, y en el caso del fiscal general, que también se excusó de ir. Bueno, realmente lamento enormemente la ausencia de ambos. Creo que si bien constitucionalmente es así como ellos manifestaban, esto fue en carácter de una invitación que por sobre todo es necesaria para darle tranquilidad a la ciudadanía. Yo creo que la inacción por parte del fiscal general, en este caso, está generando una zozobra enorme. Yo creo que en los momentos de crisis es demasiado importante una posición, por sobre todo que en este caso fue la prensa la que, con el trabajo excelente de la prensa, fue lo que todos nos enteramos, ¿verdad? Entonces, de repente, ¿qué más nosotros no vamos a saber de todo lo que está ocurriendo? Y creo que lastimosamente la ausencia del fiscal general y también del juez, genera más zozobra. Yo creo que el fiscal general de Estado fue a una cumbre de poderes con el presidente el lunes, y bien también podía hacerlo el día de hoy, ¿verdad? Pero bueno, es una decisión que, como te digo, genera mucha zozobra. Creo que el presidente de la República también, en sus decisiones demasiado tibias. Yo creo que este era el momento un poco de dar realmente señales
de que en este país ya no podemos seguir tolerando la corrupción. Una corrupción que no solamente está en la justicia, creo que la justicia hoy es la madre, por así decirlo, lastimosamente, pero una corrupción que está realmente impregnada en todos los estamentos de este país. En un país donde la gente día a día sufre eso, donde no tenemos una salud pública de calidad, donde nuestro transporte público es una vergüenza, donde seguimos esperando realmente esa presentación de una reforma del transporte público que habían prometido el año pasado. Y bueno, todos estos acontecimientos y realmente lo de hoy, la ausencia del fiscal general del Estado y el juez, que hoy es el tema más importante, lastimosamente solamente realmente causan dolor a una ciudadanía que pide a gritos respuesta. Y una vez más el presidente Santiago Peña, como ya lo manifestaba, con sus reacciones demasiado tibias que no dan tranquilidad a la ciudadanía. ¿No alcanza lo de la cumbre, diputado? Yo creo que para nada, ¿verdad? La cumbre de poderes fue más que una reunión cerrada, donde al final no dijeron nada, no dieron ninguna tranquilidad a la ciudadanía. Y si bien tampoco ir a responder preguntas de diputados y senadores del fiscal o del juez, capaz a nosotros no nos estén respondiendo directamente, pero sí a la ciudadanía. Nosotros, ni siquiera como diputados y senadores, necesitamos esta tranquilidad de señales más claras, de realmente reacciones un poco más firmes del fiscal general del Estado, porque ante tan gran escándalo, en toda nuestra era democrática creo que este es un escándalo mucho más grande, inclusive al último escándalo del jurado de enjuiciamiento en su momento con el ex senador González Dar, porque tiene temas de narcotráfico, liberaron a gente que lo asesinó. Esto no es poca cosa. Y realmente la ciudadanía merecía hoy la presencia, no los legisladores. Ellos, como decía, no tenían ninguna obligación, pero yo creo que la ciudadanía sí merece esa respuesta, que hace mucho tiempo ya lo debería haber dado con señales mucho más claras el fiscal general de Estado y por sobre todo el mayor líder político que hoy tiene nuestro país. Puede gustarme o no, mejor dicho, pero bueno, hoy es el presidente de todos los paraguayos y todos los paraguayos esperaban una reacción mucho más firme de él, que lastimosamente hoy no se dio. Diputado, alegaban ellos, y aquí para la senadora también, cuestiones constitucionales, que no pueden ser interpelados los miembros del Poder Judicial ni órganos jurisdiccionales para no asistir. Y decía su colega, el también diputado Raúl Benítez, al momento en el que envía, por ejemplo, como designada a Matilde Moreno, la fiscal adjunta, está él confirmando que sí puede asistir a dar por lo menos alguna reunión con ustedes como miembros del Congreso. Es por eso que decía... en un carácter constitucional tiene razón, pero esta fue una invitación y realmente nosotros necesitábamos, por eso decía, ni siquiera los diputados y senadores, la ciudadanía necesitaba. Si bien ellos manifiestan eso, yo creo que esa señal de haber estado presente, como lo hizo en la semana pasada, que estuvo presente, pero lastimosamente por falta de quórum no pudimos tratar sobre el tema de Marcelo Pecci, no sé si recordarán. Sí. Estuvo presente. Bueno, yo creo que era un poco de voluntad nada más y por sobre todo, disculpe que sea muy insistente, yo creo que era para dar tranquilidad a la ciudadanía que merece, ni siquiera a los diputados y senadores, a la ciudadanía por tan gigante escándalo hoy de corrupción que existe. ¿Coincide, senadora, con esto? Sí, yo para que la ciudadanía comprenda, la gente que nos está escuchando, en toda la era democrática, en diferentes momentos, los fiscales generales de turno o las fiscales han venido al Congreso. Una cosa puede ser el que haya un mecanismo constitucional donde le estemos haciendo un juicio político, pero otra cosa es una invitación cordial, fraterna, para que en momentos de crisis, como en este momento se da, de credibilidad de todas las instituciones del país, él venga y pueda dar explicaciones dentro de lo que le permite la Constitución. Nadie le va a forzar a que él venga a sacar cuestiones jurisdiccionales. Lo que queríamos decirle es cuál es la hoja de ruta de la Fiscalía. Hay causas abiertas, no va a haber, cuáles son las situaciones. Y la paradoja es que hace 8 días él vino y no hubo por contubernio, no hubo quórum. Y en estas semanas estuvo en una emisora de radio, sentada con 2 colegas de ustedes hablando suelto de lengua, ¿verdad? Entonces, si se puede ir a una radio a hablar del mismo tema, ¿por
qué no puede venir al Congreso de la Nación a rendir cuentas a un poder del Estado y a través de eso a toda la ciudadanía? Entonces la pregunta es ¿por qué vino hace 8 días y por qué no vino hoy? No es por no querer, no sé, Claro, embarrar entonces la cancha lo con una de cuestión tratar de decir que es inconstitucional, hasta lo del juez legal, hasta podemos interpretar porque sí tiene acciones jurisdiccionales, pero él maneja la política institucional. Él no está siendo juez y parte de casos concretos que están en la jurisdicción. Y ha venido, él mismo ha estado en otras ocasiones con el caso Pecci. Entonces, hoy es inconstitucional, en las otras ocasiones no fue inconstitucional. Claro. Lo que pasa es que hoy no sabe qué decir. Ese es el problema. ¿Ese es el motivo, usted cree? Ese es el problema. No sabe qué decir, no sabe cómo explicar. No tiene una explicación clara. Hicieron una cumbre de poder hace un par de meses contra la corrupción. Hicieron un supuesto plan que nadie sabe en qué consistió ni qué resultados tuvo. Está el resultado. ¿Saber, senadora, de él directamente? Claro. ¿Pero qué le gustaría saber? ¿Cuál? No, nos gustaría saber cuáles fueron los pasos que el fiscal general del Estado realizó a partir de la información pública de que hay varios delitos que han sido cometidos por personas de mucha importancia política, social, económica, de los 3 poderes del Estado del Paraguay. Hoy daba el senador Nakayama, decía, ¿qué pasa si en ese chat hay una información de que se va a poner una bomba aquí en Canal 9? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con esa información? ¿Van a llamar al grupo de la policía, a los antibombas, etcétera? ¿Van a venir, van a desalojar y van a actuar? ¿Lo va a decir, no, se hizo por el trámite del juzgado? No, hay un riesgo potencial. Y acá hay un riesgo potencial que todas las personas que aparecen en esos chats hoy estén destruyendo las evidencias de sus teléfonos. ¿Cuándo le van a pedir los teléfonos a todas esas personas? Claro. ¿Por qué no se abrieron causas? ¿Por qué no se actuó institucionalmente? Pasaron 10 días y resulta que ahora estamos discutiendo si se hizo por el trámite correspondiente y ya anuncia todo el sector de protección de estos narcotraficantes y sus abogados que esto va a ser impugnado. Claro. Entonces es como una crónica de una impunidad anunciada. Ellos, se dio el escándalo, no pudieron tapar porque cayó en manos de la prensa, que por suerte ha caído en manos de la prensa, o si no, no nos hubiéramos enterado. Pero hoy no saben cómo armar esto y lo único que tienen que hacer es que nos cansemos de la tapa de diarios, que se deje de hablar del tema, el proceso sea largo y allá dentro de 2 años están todos sobreseídos porque, no sé, el artículo, el inciso o lo que vos quieras no te vino bien y sabes que te tuvimos que dejar libre. Como hay miles de corruptos en este país que están en su casa libres o absueltos de esta justicia que está vendida de manera descarada. Porque cuando uno mira los chats, no es que hay una transacción, se hacía de la manera más burda, más cotidiana, por un vaso de whisky, con un sushi, con una, o sea, como algo cotidiano, ¿verdad? Yo levanto la mano y digo, sacarle a ese fiscal, ponerle al otro, destruirle. Acá ha habido asesinatos de fiscales, asesinatos del director de la cárcel, asesinatos, y uno hace la lista de chat y encuentra perfectamente perfectamente un episodio de serie de Netflix sobre narcos. Totalmente. ¿Verdad? Solamente cambian el nombre de los actores. La muerte de Lalo, senadora. Yo creo que fue en realidad una quema de archivos. Lastimosamente, no sé por qué se olvidaron de los teléfonos, pero evidentemente Lalo era un hombre poderoso de alto tráfico de influencias, lo que fue González Daer en su momento, con la diferencia que González era momento en que la corrupción estaba ligada a los negocios del Estado y la usura, pero este señor está ligado a lo más alto del crimen transnacional, del narcotráfico. Acá hay tráfico de armas, acá hay
tráfico de personas, aquí hay lavado de dinero, aquí hay contrabando, aquí hay ilícitos de alto vuelo, mucha violencia, mucho crimen organizado y por supuesto eso necesita de un sistema judicial que esté arrodillado ante ellos. Totalmente. Diputado Pedro Gómez, antes de que se cierre nada más también la reunión de Zoom que estamos teniendo con él, queremos hacer un cierre también con usted. No sé si tiene alguna expectativa o coincide aquí con lo que estaba diciendo la senadora acerca del trabajo que le espera a la Fiscalía y la expectativa por sobre todo que tiene. No, coincido totalmente, como manifestaba en mi locución anterior. Yo creo que la Fiscalía debe dar urgentemente señales para la ciudadanía, ni siquiera para el sector político. Yo creo que realmente la zozobra que está causando todo esto, creo que Paraguay, lastimosamente vemos todos los análisis internacionales que hoy existen. Estamos en Sudamérica como el segundo país más corrupto. Entonces es preocupante y desde acá, y creo que coincidimos con eso con la senadora, de que este escándalo no puede quedar así, un escándalo de tamaña magnitud, incluido con el narcotráfico, que era un secreto a voces en Amambay, pero que hoy destapa todo este tema tan corrupto, una justicia que realmente era Vox Populi, que se manejaba así, pero hoy se desnuda de una manera vergonzosa. Y por sobre todo hoy el fiscal general del Estado tiene esa responsabilidad de dar a la ciudadanía tranquilidad, el presidente de la República, de tomar decisiones sin que le tiemble el pulso, sin que sus amigos del pincho se enojen. Así que esperamos realmente que este país en algún momento tenga esa tranquilidad que merece. Así que agradecido por la invitación, lastimosamente no pudimos estar ahí presentes, pero bueno, un gusto compartir con ustedes, Fernanda y Diego, y también con la senadora Esperanza Martínez. Muy amable. Gracias, diputado. Senadora, para ir cerrando también desde su parte. No, agradecerle también la participación al diputado. Y yo creo que acá ante tanta desesperanza, creo que tenemos que entender también que la crisis puede ser una oportunidad, justamente para que la ciudadanía comience a despertarse, comience a salir del miedo, de la intimidación y gradualmente se vaya construyendo una mayoría en el Paraguay decente, porque mucha gente en el Paraguay se levanta a las 5, las 6, las 3 de la mañana para trabajar todo el día y tratar de llevar el pan a su familia en condiciones muy precarias, pero sigue siendo honrada, sigue siendo decente, sigue inculcándole a sus hijos, a su familia, de que tenemos que hacer algo por este país, que tenemos que contribuir a que sean honestos, a que estudien, a que trabajen. Una minoría, 35% le votó al Partido Colorado, 75% no le votó al Partido Colorado. Y dentro de esos 75 existe esta latente mayoría que puede construir una alternativa real en el Paraguay. No solamente cambiar uno por otro. Por eso es que yo no tengo confianza en cambiarle al fiscal. Algunos nos decían, háganle juicio político. ¿Para qué? Si va a venir Pedro Velar en vez del fiscal actual, no sé, otro amigo del Quincho, ¿verdad? Pero sí tenemos que construir una alternativa. Y yo creo que la oposición, los sectores ciudadanos, políticos, vamos a tener la madurez para construir una unidad del cambio, vamos a construir una propuesta y vamos a lograr que la gente paulatinamente vaya tomando las calles, vaya en la medida que permita la confianza y un proceso, pero va a haber una reacción organizada de la sociedad contra este modelo de corrupción, porque no da lugar para nadie. Hoy la gente sabe que no es Lalo ni sus amigos el problema. Hoy le toca a cada uno. Toda la plata que se roba del Estado es plata que falta hoy para los oncológicos, que faltan para los médicos, que faltan para la salud, para la educación, etc. Y hoy la gente ya hace el une con flecha. La corrupción grande que hace ricos y millonarios en el Paraguay crea pobres en el Paraguay y crea políticas de pobreza
para la gente que hoy está en indefensión social. De modo que yo soy una optimista perpetua, entonces creo que hay que trabajar por este cambio y hay que hacerlo todos los días sin un paso atrás y sin amilanarnos ante los pasos pequeños que damos, porque paso que avanzamos no vamos a retroceder. Senadora, mil gracias por estar con nosotros y vamos a seguir charlando y ver qué pasa, ¿verdad? Son momentos bastante complicados, pero como usted decía, ojalá que sea la oportunidad de salir de esta situación como crisis que se puede solucionar. Así es. Y felicitaciones a los medios de comunicación, han sido estratégicos en esta lucha contra la corrupción. Yo sé que cuando hay todos los problemas se coloca la prensa, pero si no hubiera en este momento medios de comunicación como ustedes colocando esto en el teléfono de la gente, esto ni siquiera hubiéramos olido de que existía. Totalmente, y mira todo lo que hay, ¿verdad?, detrás. Gracias, senadora, por venir, muy amable. Tenemos que hacer una pausa más. Volvemos enseguida. Cerrando nuestro programa por el día de hoy. Así es, señor. Nos veremos nuevamente mañana. Nos encontramos acá con más charla política seguro.